Bienvenidos todos, soy David Leonor, jefe de redacción de Inese, y vamos a analizar desde la perspectiva de los brokers de seguros la problemática de aseguramiento que un buen número de empresas y sectores de nuestra economía están teniendo. Todo ello en el videopodcast de Inese, seguro que sí. Seguro que sí, el videopodcast del seguro. Si hay una profesión que conoce muy de cerca la problemática que están teniendo las empresas para el aseguramiento de sus riesgos, ese es el de los brokers de seguros, el de los corredores. Hoy nos acompañan para tratar este tema aquí en el estudio Tomás Barona, director de Marítimo, Aviación de Howden, y online nos acompaña Juan Manuel Sánchez Albornoz, que es el presidente del Consejo Gallego de Colegios de Mediadores de Seguros, y Cristina Aldamiz Echevarría, que es la directora de Alcora, una importante correduría en el País Vasco. Bienvenidos. Gracias. Muy bien, gracias. Entramos ya en tema y lo hacemos contigo, con Juan Manuel. Ponnos un poco en situación sobre esta problemática. ¿Qué consecuencias está teniendo para las empresas? Bueno, yo creo que todos somos conocedores de las dificultades de aseguramiento de algunos sectores, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en los colegios gallegos y en el Consejo Gallego nos llegan peticiones de corredores diciendo hay que hacer algo, esto no se puede prolongar. Nuestra peculiaridad, en Galicia, pues hay mucha pequeña, mediana empresa y también mucha diseminada en toda la población, lo cual dificulta un poco más el tema de aseguramiento. Entonces, bueno, nos piden que desde los colegios les apoyemos, busquemos iniciativas y empezamos a trabajar tanto con UNESPA, con la Dirección General de Seguros, a través del Consejo General de los Colegios, como a nivel autonómico con la Xunta de Galicia, diputaciones, viendo salidas a que el mercado estaba muy duro, muy cerrado y que no hay posibilidad de aseguramiento. Esto, todos lo vemos, es un problema para el tejido industrial, pues muchos empresarios me dicen, yo ampliaría mis instalaciones, pero sin seguro no me dan financiación. Yo querría hacer una nave nueva, pero sin seguro no me dan financiación. Yo, ¿qué hago? Asumiendo un riesgo de 4 o 5 millones de euros de mis instalaciones porque no tengo seguro. A mí me da mucho miedo eso, ¿no? Entonces es una realidad. Yo siempre digo que no hablo de las grandes factorías o de las grandes empresas porque tienen capacidad suficiente, que yo creo es el fondo un poco de esto, de acometer mejoras en sus sistemas de seguridad. El problema está cuando hablamos de medianas y pequeñas empresas donde 500.000, 1 millón o 2 millones en mejoras en sus sistemas de seguridad son inasumibles de entrada. Y bueno, introduzco esto y ya dejo un paso. Gracias. Cristina, también para poner en perspectiva, cuéntanos cómo ha ido evolucionando en el tiempo esta problemática. No sé si es una situación que se ha agravado ahora en los últimos meses o en los últimos años. Efectivamente, hay una falta de cobertura en determinados sectores que ya se han dicho en el otro podcast, que son alimentación, químicas, maderas. Pero bueno, fundamentalmente yo desde mi experiencia os diría que todo el ramo de daños en general se ha complicado, fruto de o consecuencia del resultado muy negativo que han tenido las compañías aseguradoras en general en los últimos años. Yo os diría que como en los últimos 5 o 6 años que hemos conocido esos procesos de saneamiento que llamaban las compañías, ¿no? Efectivamente, consecuencia de todo ello, las políticas de suscripción se han endurecido muchísimo con unas exigencias técnicas importantes en cuanto a que revisan mucho y hacen un análisis pormenorizado de lo que son materiales de construcción, lo que son medidas de seguridad, de protección, planes de contingencia que puedan tener. Pero no solo os diría, bueno, y fundamentalmente se ven afectadas estas empresas y estos sectores, en general todos, pero estos sectores que hemos hablado más sensibles, que son maderas, químicas, reciclaje, por supuesto. Pero yo no solo os diría en daños, yo he notado también cuando suscribo ciber, la póliza de ciber, pues ahora me encuentro con que las compañías hacen como un escáner de la vulnerabilidad de los ciberataques que tienen las compañías, porque tienen sistemas y plataformas para hacerlo, y en función de las vulnerabilidades las miden y cómo se pueden solucionar, pues te aseguran o no. Tomás, cuando te reúnes con los empresarios, cuando les transmites esas exigencias que ponen las aseguradoras, ¿qué os transmiten? ¿Cuáles son las preocupaciones de ellos?
Bueno, realmente se echan las manos a la cabeza, ¿no? Sobre todo en la parte que yo tengo el día a día y la visión, ¿no? Imaginaros un naviero su actividad está en el mar, riesgos por todos lados, activos importantes, y lo único que podemos darle es un mensaje de continuas subidas de primas, falta de capacidad, búsqueda de soluciones internacionales. Al final realmente para ellos es un problema en donde invierten muchísimo dinero, son empresas donde hacen negocio en base a riesgo, porque al final no dejamos de mover activos de un valor importantísimo moviéndose por el mar, y nosotros vamos con un mensaje donde no existe una respuesta total desde su propio país, ¿no? Y tenemos que ir fuera a darle soluciones. No podría estar más de acuerdo con lo que comentaba Cristina y Juanma. Es decir, nosotros no solo en el ramo de cyber, no solo en el ramo de daños, no solo en el ramo de marín, hemos acusado una falta de respuesta por parte de las aseguradoras, tanto en capacidad como en flexibilidad. Y la realidad es que sí es verdad que después de COVID fue quizás el boom absoluto donde nos vimos totalmente, si me permite la expresión, en naufragio, se ha suavizado levemente, pero esto no es que las empresas o las aseguradoras, mejor dicho, se han suavizado en sus términos, es que los empresarios han tenido que hacer una inversión muy potente para poder acceder a un seguro. Juan Manuel, ¿este tipo de medidas tiene un coste excesivo para las empresas? Claro, yo creo que, a ver, hablando de daños materiales, que es donde estaba el gran problema, es verdad que en otros ramos también hay problemas de aseguramiento, pero en el tema de daños materiales, a mí como ciudadano español, iba a decir, y cierto, me preocupa porque lo que nos hemos dado cuenta es que nuestra industria está un poco desfasada, que las medidas de seguridad que tienen que tener, que son las que le autorizaron a la industria hace 25 años, a día de hoy no están acordes con el mercado asegurador. Entonces nosotros ahí un poco es lo que intentamos, en nuestro caso desde el Consejo Gallego de Colegios de Mediadores, hablar con la Xunta y buscar líneas de financiación para modernizar las instalaciones de la industria. Es importantísimo y bueno, es que hablaríamos infinito, porque además yo tengo un monotema que a veces ya lo repito demasiado, que es la España vaciada, ¿no? El mover alguna industria de alguna localidad hace que esa localidad se muera, ¿vale? Y el problema es que en esa localidad igual no hay presión de agua, igual en esa localidad los camiones de bomberos no pueden llegar a las instalaciones, entonces hay que ayudar a esa industria a que se modernice sin deslocalizarse. Para nosotros es muy importante las líneas de ayudas que pueda hacer la administración para el aseguramiento y que haga que esa industria se quede allí otros 25 años como mínimo. Cristina, además esta es una problemática que se acrecienta en el caso de las pymes, que tienen menos recursos y más problemas. Efectivamente, sí. Estoy de acuerdo con todo lo que decís. O sea, al final una gran empresa tiene unas políticas internas de gerencia de riesgos, tiene su propio gestor de riesgos y tiene recursos para invertir en medidas de seguridad importantes, cosa que no es el tema de las pymes, ¿no? Al final, la gerencia de riesgos, yo por conceptualmente resumirlo, es identificar los riesgos, por un lado, a corto a medio plazo. Es importante saber si esos riesgos al final van a suponer para la continuidad del negocio algo importante, es decir, identificarlos por un lado y luego valorarlos. Y en función de esas dos, de esa identificación y valoración, tomar decisiones de lo aseguro, no lo aseguro, con qué franquicia o qué posibilidades tengo de maniobrar, ¿no? Y qué soluciones me da el mercado. Claro, ese ejercicio que lo hacen las grandes compañías, las pymes, si no tienen la ayuda de sus corredores, no lo pueden hacer. Tomás, esa es labor clara de los corredores. ¿Qué hacéis vosotros? Absolutamente. Es decir, para mí no concibo ahora mismo ninguna empresa que no tenga un corredor que le medie los seguros. Es fundamental. Tanto si tienes la figura de una gerencia de riesgos como si no la tienes. Y para mí, por ejemplo, el tema de tener una determinada partida en gerencia de riesgos es básica. Igual que las empresas tienen determinados gastos en IT, en formación, etcétera, deben tener una partida que se llama gerencia de riesgos y prevención, porque lo que hemos dicho, es decir, el mercado de seguros ha cambiado. Esto no es lo que hace 20 años, esto ya no es una commodity, esto ya no es frecuencia. Las aseguradoras tienen ahora mismo otro tipo de resultados y buscan otro tipo de cliente. Con lo cual, todas las empresas que no cambien esta perspectiva respecto a la gerencia de riesgos
tienen un problema. Y de ahí, de donde venimos. Juan Manuel, que cambia el mercado, también los corredores estáis cambiando. Vosotros estáis ya adoptando esa postura, esa actitud proactiva, ¿no?, con las empresas. Sí, a ver, yo soy un poco polémico, pero la administración tiene que ponerse las pilas, ¿vale? No podemos seguir así, no podemos seguir así. Poco nos importa cosas que hacen los gobiernos, autonómicos o nacionales, pero aquí hay un problema muy serio, un problema nacional, ¿vale? Hemos sufrido la dana, hay unos cambios climáticos importantísimos y la mitad de esas industrias está sin seguro. Al final lo tiene que asumir el gobierno, lo tienen que asumir los gobiernos autonómicos. Nosotros tenemos un modelo de éxito único en el mundo, que es el consorcio. Pero para tener el consorcio tienes que tener una póliza de seguro. Entonces, es muy importante que le demos cobertura del consorcio a las empresas. Pero para darle cobertura del consorcio hay que asegurarlas. Porque si no, al final, el Estado va a tener que asumir. Las soluciones a esas industrias que se han quedado solas, tiradas y sin ayuda ha sido la gente. Es decir, los profesionales han montado agencias de suscripción, ni siquiera las aseguradoras han sido capaces de dar respuesta. Estábamos antes en el podcast anterior, Arturo, oye, un emprendedor ha dado una solución al reciclaje, una solución complicadísima, a través de una solución venida de Alemania. Es decir, solo para el riesgo de incendio. ¿En serio no somos capaces de dar esa respuesta desde España? Para terminar, Tomás, por lanzar un mensaje positivo, ¿qué soluciones crees hacia dónde podría ir el mercado para intentar solucionar esta problemática? Bueno, para que no nos tilden de que simplemente vemos el lado malo, es verdad que hay un lado positivo. Es decir, oye, al igual que hace unos años el infraseguro era absoluto y en muchísimas líneas de negocio, se ha suavizado enormemente, y lo que sí que hemos visto es que ha habido una entrada tanto de nuevas aseguradoras internacionales como de nuevas agencias de suscripción que sí están viendo la oportunidad de negocio y que sí están dando respuesta. Aquí hemos tenido 2 ejemplos con Excel y con Arturo, pero también hemos visto aseguradoras japonesas, aseguradoras inglesas que están entrando y están dando una solución totalmente distinta. Porque ahí sí hay un matiz, ¿no? Es decir, ya hay una reclamación sobre los empresarios al respecto de nuestro sector, ¿no? Es decir, no vamos al mismo ritmo que nos exigen las empresas. Y eso es una realidad. Da igual que sea una pyme o que sea una gran empresa. Y es algo que estamos altamente demandando nosotros a los aseguradores. Y sin embargo, esa carrera se las están ganando las agencias de suscripción a los aseguradores. Como he dicho con el consorcio, yo creo que el problema ya es conocido, lo cual lo primero hay que reconocer el problema y bueno, se está avanzando. Yo creo que saldrán líneas de ayuda para las empresas y bueno, que al final, como siempre, la empresa privada, o sea, las compañías son las que están dando la mayor solución. Cristina, te dejamos la última palabra antes de despedirnos. Yo también opino que tiene su lado bueno también. La otra cara de la moneda es que, bueno, pues hemos dado vueltas, hemos pensado, nosotros incluso hemos llegado a acuerdos con otros corredores que podían tener en su día cierta solución que venía de sus casas matrices o que podían ser multinacionales, con lo cual, bueno, pues haciendo ingeniería de seguros y dando muchas vueltas a la cabeza, siempre hemos conseguido dar respuesta a nuestros clientes y para mí eso es muy gratificante, ¿no? Que al final, un poco más tarde y con ciertos momentos de incertidumbre, pero finalmente hemos logrado dar solución. O sea que nosotros desde luego ahora creo que no contamos con ningún cliente que no tenga seguro. Bueno, pues a los 3 daros las gracias por participar en este debate. Daros las gracias por trabajar en favor de los asegurados, por hacer esa ingeniería que nos comenta Cristina para que nadie quede sin seguro. En el último capítulo exploraremos desde la perspectiva de Cepyme cómo la falta de aseguramiento de ciertos riesgos afecta a la estabilidad y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.